gracias por permitirnos compartir con ustedes una vez más. El año pasado estuvo de visita en Curazao Chris Andelowski. Chris Andelowski es coautora de una investigación sobre los derechos de los niños indocumentados en Curazao. En esa visita, Chris nos obsequió un ejemplar del libro que tiene los detalles de la investigación, además de resúmenes en varios idiomas. Dice la dedicatoria que nos dejara: gracias por su incansable esfuerzo por su comunidad en esta investigación. Y precisamente, en esta primera parte, vamos a conversar acerca de ese resumen en español, sobre los derechos de los niños indocumentados en Curazao como una responsabilidad compartida. Con ustedes Carlos Rivas, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Y en esta primera parte, vamos a hablar del origen y objetivo del estudio. Cito: hay una gran preocupación por los niños sin permiso de residencia, niños indocumentados, que permanecen en Curazao. Sus derechos e intereses están bajo presión, con posibles consecuencias importantes para su bienestar y desarrollo. Esta investigación se centra en la posición jurídica y social de estos niños. Desde 2017, los niños indocumentados en Curazao proceden en su mayoría de Venezuela. Su situación es extremadamente preocupante en varios aspectos. Algunos niños son separados de sus padres y colocados temporalmente en una institución como parte de su deportación. Otros viven en condiciones lamentables y corren el riesgo de ser explotados. A veces, un niño desaparece completamente del radar. Los niños indocumentados viven en Curazao, un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Al mismo tiempo, el Reino en su conjunto es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de otros tratados de derechos humanos, como la Convención Europea de los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto para estos niños? Su posición y protección legal depende del actual sistema constitucional del Reino de los Países Bajos y de su aplicación e interpretación. Aunque Curazao es un país autónomo en el Reino de los Países Bajos, la legislación del Reino, tal como se establece en el Estatuto del Reino de los Países Bajos, el Estatuto establece que el Reino debe garantizar los derechos y las libertades fundamentales de los niños. En otras palabras, existe un deber conjunto de salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los derechos de los niños. Esta investigación examina este deber conjunto de garantía respecto a los niños indocumentados en Curazao. Considera la situación jurídica y social de estos niños y analiza los derechos internacionales pertinentes al sistema constitucional del Reino, así como su aplicación e interpretación. Al proporcionar más información sobre la situación real y la posición legal de estos niños dentro de las relaciones institucionales del Reino, y al hacer recomendaciones específicas, esta investigación tiene como objetivo contribuir a una mejor implementación de los derechos internacionales del niño dentro del Reino y, en particular, a una mejor protección de los niños indocumentados en Curazao. La pregunta principal de esta investigación es: ¿en qué medida es la protección de los derechos y las libertades fundamentales de los niños indocumentados en Curazao una responsabilidad conjunta del Reino y cómo se pueden proteger mejor los derechos de este grupo de niños? Las subpreguntas son: ¿qué problemas se encuentran los niños indocumentados en Curazao y hasta qué punto se ven presionados sus derechos? ¿En qué medida influyen las leyes, reglamentos y políticas nacionales en estos problemas? ¿En qué medida influyen en estos problemas las opiniones de los políticos y administradores de los Países Bajos y Curazao sobre sus responsabilidades en relación con los derechos de estos niños dentro del Reino de los Países Bajos? Finalmente, ¿qué medidas se pueden tomar para solucionar los problemas que sufren los niños indocumentados en Curazao? Gracias, una vez más, por permitirnos compartir con ustedes la primera entrega de este valioso material. En una próxima oportunidad estaremos conversando sobre el método de investigación utilizado y el resultado del estudio. Esperamos entonces que nos acompañen. Y en nombre de Refugiados Unidos, que Dios nos bendiga.
Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.